Bien, perfecto. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestro tema que tenemos preparado para el día de hoy, del cual estaremos pues ahondando en cierta manera para que tomemos las medidas precautorias necesarias para que no caigamos o que no nos obtengamos una medida de seguridad o alguna sanción producto de que nosotros operativamente estemos gestionando de mala manera nuestros servicios o que no estemos dando cumplimiento a las buenas prácticas que nos competen, por ejemplo, de fabricación, de almacenamiento, de dispensación, y que en consecuencia se pueda considerar incluso hasta un delito en materia de salud, ¿no? Y el día de hoy pues veremos por qué y cuándo se aplican estas medidas de seguridad, por qué y cuándo se aplican estas sanciones y qué se pudiese considerar un delito. Es importante que ustedes tomen en cuenta que la finalidad y la misión que tiene Buenas Pláticas Sanitarias es que podamos fortalecer esta comunidad de profesionales de la salud, considerando que los profesionales de la salud son más allá que nada más los médicos, las enfermeras, sino también puede ser un QFB, por ejemplo, un ingeniero biomédico, todo aquel profesional de la salud que esté inmerso en servicios de la salud o que esté relacionado, por ejemplo, con la obtención de estos productos y que finalmente van a coadyuvar a la salud, en este caso de la población. Pues ustedes si tienen alguna duda, algún comentario, se los podemos atender, no dejen de escribirnos, o también pueden contactarnos en Buenas Pláticas Sanitarias, en buenas.pláticas.sanitarias@gmail.com. Pues bien, vamos a dar inicio. Bienvenido, Ciris, es un gusto compartir contigo como siempre estos Facebook Live. Bienvenido. Muchas gracias, maestra. Siempre es todo un gusto compartir aquí este live y bueno, también saludarlos a todos, a nuestra audiencia que nos ve en tiempo real y que también nos ve una vez grabado el video. Sí, y no olviden que anclamos todos estos videos en YouTube, donde tenemos ahí dos playlists, una que es específicamente de la sección de Pregunta del Experto, Profesionales de la Salud en Línea, en donde no solamente estamos participando nosotros, sino también hemos tenido distintos invitados, desde investigadores, hemos tenido invitados que ya, que trabajan propiamente en el sector farmacéutico, dispositivos médicos, y también hemos tenido aquellos profesionales que podemos obtener algunas actividades subcontratadas, como por ejemplo que nos lleven a cabo una auditoría, ¿no? Que no podemos hacerlas nosotros si somos de calidad y que un externo pueda llegar y nos las pueda ejecutar. Entonces, bueno, pues los invitamos también, si están interesados en participar, reitero, nos pueden contactar en buenas.pláticas.sanitarias@gmail.com.mx. Pues bien, ahora sí, ahondando en materia, ¿por qué nosotros decidimos hablar de este tema? Bien, es importante que ustedes dimensionen y entre todos dimensionemos de la situación que se nos está presentando hoy en día con tantos alertamientos sanitarios, ¿no? Y con tantas situaciones de riesgo, incluso que, pues en recientes fechas tuvimos el caso precisamente de Hermosillo, y que pues sí te deja pensar en gran medida qué es lo que estamos haciendo nosotros que estamos dentro de la gestión de algún servicio o de la obtención de algunos productos. Particularmente hablando, les quiero compartir datos alarmantes en materia de alertas sanitarias, en donde hemos detectado que pues ha habido un incremento, al menos para estos primeros 4 meses. Por ejemplo, para el caso de medicamentos, el año pasado, en estos primeros 4 meses, se obtuvieron 26 alertas sanitarias de medicamentos. Y ahorita en lo que llevamos en este periodo, en estos primeros 4 meses, ya 2026, ya tenemos un incremento de 32 alertas sanitarias. Estamos hablando que son 6 alertas sanitarias más, ¿no? En el caso de dispositivos médicos, por ejemplo, el año pasado no se obtuvo ninguna alerta sanitaria en 2025, al menos no en los primeros 4 meses. Y se obtuvieron 4 alertas sanitarias durante todo el año 2025. Dimensionen que ahorita estamos a mayo, estamos en mayo y ya tenemos 4 alertas sanitarias de dispositivos médicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos incrementando estas situaciones de riesgo, o más que nada, no nosotros, sino se está incrementando estas situaciones de riesgo, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para que podamos coadyuvar y podamos mitigar estas medidas
podamos mitigar estos factores de riesgo que se están presentando a la población, ¿no? Sobre todo, exhorto a todos los que son responsables sanitarios para que tomen la batuta de sus organizaciones y vigilen realmente de manera interna qué es lo que está sucediendo y de qué manera nosotros podemos coadyuvar, ¿no? Ahora bien, en materia ya de servicios de la salud, pues el caso más reciente que tenemos es el del caso de Hermosillo, donde sabemos hasta el momento, y con base a información que proporcionó la propia Fiscalía de ese estado, que hay un amparo, que ya hubo incluso inspección a 26 clínicas parecidas o similares y que en 6 de ellas fueron suspendidas. Lamentablemente hubo 8 decesos y finalmente, pues bueno, se está perjudicando a la población. Aquí lo alarmante es que en distintas páginas dicen, no, bueno, pues es que no han venido a ver mi estado, o por mi casa hay una clínica de esta manera, o por mi casa está un médico que, bueno, una persona que se hace pasar como médico pero no tiene cédula, y qué decirlo de aquellos que incluso hasta publican artículos se podría decir que en medios de difusión reconocidos y que ni siquiera tienen el título académico. Entonces, realmente sí estamos teniendo situaciones de riesgo que pueden conllevar a un deceso y que finalmente, pues nosotros como profesionales de la salud podemos coadyuvar a que se mitiguen, por un lado desde nuestras unidades de trabajo y por el otro lado pues también difundiendo, ¿no? Al menos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, que tomen las medidas de control pertinentes para que por un lado no consuman productos o no adquieran productos, sobre todo en e-commerce, que con base a datos de la OMS se ha detectado que alrededor del 50% de los productos que se comercializan por ese medio son falsificados. Y por el otro, pues bueno, comentarles que es importante que identifiquen que estos establecimientos pues tengan la licencia sanitaria, si corresponde, el aviso de funcionamiento, ¿no? Y que todo ello en conjunto, cuando se empieza a trabajar digamos que no en apego al marco normativo, pues te puede conllevar algunas actividades indebidas, tales como las que nos enlistan en el suplemento de nuestra farmacopea en su 7ª versión. Así es, maestra, y efectivamente, pues estas actividades indebidas, pues están listadas en este suplemento y que ya venían desde la versión anterior, desde la versión 6ª, y que algunas de esas actividades indebidas pues son como por ejemplo la alteración, la adulteración, la contaminación de productos, no solamente de medicamentos, sino también de dispositivos médicos, remedios ambulantes. El tema de la falsificación, que en muchas de las alertas sanitarias se menciona, el comercio ilegal, y también pues el mal manejo de medicamentos controlados, por ejemplo, en algunas operaciones y servicios que en muchas ocasiones se detecta por la autoridad que los establecimientos están ejecutando y que pues muchas veces hasta se desconocía que no las podían hacer. Sin embargo, como sabemos, pues el desconocimiento de la ley no implica que no por ello no lo vamos a cumplir. Entonces, pues todo esto va a repercutir de muchas maneras y también dentro de ellas, pues ahora que ya también existe la plataforma de distribuidores y vendedores, donde precisamente la autoridad sanitaria pues ha buscado pues de alguna manera evidenciar que existen ciertos proveedores con los que pues es mejor evitar ciertas actividades de comercialización, y que hasta el corte de diciembre del 2025, el pasado diciembre, pues eran 162 establecimientos listados como irregulares. Entonces eso nada más a nivel de distribución. Cabe mencionar que hay muchos establecimientos que bueno pues no están listados ahí porque no pertenecen al ramo de distribución. Sin embargo, no hay que olvidar que existen otro tipo de establecimientos, ¿no? Por ejemplo, establecimientos de salud, como bien ya comentó maestra, el caso que ha pasado. Y todo esto pues nos lleva a una serie de diferentes desafíos y pues estos desafíos deben de ser cruzados con medidas de control pertinentes. Así es, ¿no? Y estas medidas de control, ¿cuáles son? Pues literalmente hay que cumplir lo que nos establece nuestra normativa, ¿no? Como lo hemos
promovido mucho en buenas prácticas sanitarias, tomemos la batuta de que nosotros somos responsables en cierta medida de que se lleve a cabo dentro de nuestras organizaciones el debido control sanitario. Como ya se les ha compartido, a la autoridad sanitaria, la cual está conformada por la Presidente, está conformada por la Secretaría de Salud, por el Consejo de Salubridad, por la Secretaría de Salud y por la COFEPRIS, de manera conjunta establecen los lineamientos a seguir para que mitiguemos riesgos, ¿no? Lo cual pues coadyuva a que se cumpla el derecho que todo mexicano tiene y el cual está sustentado en su artículo 4 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se menciona en términos prácticos que pues todo individuo tiene derecho a la salud, a la protección, ¿no? Y en este caso, pues bueno, a través de la COFEPRIS se vigila que se cumplan todos los lineamientos que se establecen a nivel sanitario. Y para ello pues existe un marco normativo robusto, el cual pues se llevan a cabo distintos mecanismos de control, y uno de esos mecanismos de control es que a través de las normas oficiales mexicanas se establecen los lineamientos que nosotros debemos de cumplir propiamente desde el momento que te establece, por ejemplo, un marco normativo, que tú cuentes con un sistema de gestión de calidad para la fabricación, para el almacenamiento de los productos. Desde ese momento ya te están poniendo una medida de control. ¿Para qué? Para que tú administres los productos, los recursos, y que puedas comercializar productos seguros y de calidad, ¿no? O podemos encontrar todos los lineamientos que están establecidos en materia de infraestructura hospitalaria, del expediente clínico, todos estos lineamientos que pues que también van a estar en las normas oficiales mexicanas, y lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente dar cumplimiento a lo que en alcance nos corresponda. Nosotros recientemente tuvimos la participación en la Asociación Mexicana Farmacéutica, donde precisamente se compartió cuáles son los desafíos que tenemos como industria de la salud, englobando no solamente los sitios de fabricación, almacenamiento, distribución, o como lo pueden ser las farmacias, tanto hospitalarias como comunitarias, sino también los servicios de salud per se, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que nos estamos enfrentando precisamente para aplicar debidamente todo lo que la autoridad sanitaria está estableciendo a través de estas normas? Y ahí salió precisamente el tema que tenemos de la comercialización irregular que se puede llevar a cabo, ¿no? Y para ello, cuando existe dentro de la cadena de suministro brechas regulatorias que la autoridad, por ejemplo, no tiene debidamente controladas, es donde nosotros debemos de establecer a través de nuestro sistema de gestión de riesgos las medidas de control pertinentes. Y por eso es que hago una invitación a que los responsables sanitarios que están figurando dentro de esas organizaciones, que realmente funjan como responsables sanitarios, ¿no? Se ve una oleada de que, bueno, pues yo puedo tener la cédula, estoy por honorarios, voy, no voy, cuánto cobro, pero realmente tomar la batuta y dimensionar el grado de responsabilidad que se tiene respecto a cada organización, y que además en esta organización se ofrecen servicios o se comercializan productos. Tenemos que asegurarnos que se tiene debidamente los controles dentro de los establecimientos, y en cierto modo la autoridad ya estableció una serie de lineamientos que nosotros debemos de cumplir. Si no se cumplen, entonces nos conllevan a las medidas de seguridad o las sanciones. Así es, maestra. Pues realmente estas medidas de seguridad, ¿no? Pues cualquier establecimiento puede estar sujeto, siempre y cuando, bueno, pues hay incumplimientos a las normativas, ¿no? Y evidentemente, pues las medidas de seguridad van a ser variadas dependiendo de cuando se detecte un riesgo grave a la salud, o cuando haya incumplimientos menores, pues no son las mismas medidas, ¿vale? Todo esto está establecido en la Ley General de Salud, en su título 18, donde se faculta a la autoridad sanitaria para actuar de inmediato precisamente con esas medidas de seguridad. Y precisamente en el artículo 402 de esta ley, en este título, pues nos dice que se consideran medidas de seguridad a todas las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de la ley y las demás disposiciones aplicables, que como bien indicó maestra, pues son toda la normatividad, incluso la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, sus suplementos, el reglamento de insumos para la salud y demás reglamentos,
¿no? Tenemos que emanan de la Ley General de Salud. Y todo ello para proteger a la salud de la población. Estas medidas de seguridad pues se aplican sin perjuicio de las sanciones que correspondan. Es decir, una cosa son las medidas de seguridad y otra cosa son las sanciones que se puedan aplicar como parte pues de los que se detecta por parte de la autoridad. Y pues de acuerdo también al artículo 403 de salud, pues también competentes para ordenar todas estas medidas de seguridad, tanto la Secretaría de Salud como los gobiernos de las entidades federativas y en el ámbito de las respectivas competencias. Evidentemente, y bueno, también los vamos a ver en nuestro video en YouTube acerca de PRIS, que es la COFEPRIS, y ahí ya hablamos un poquito de estas pues funciones que tiene esta comisión. Pues no tienen las mismas competencias tanto las entidades federativas ni tampoco las jurisdicciones sanitarias respecto a la COFEPRIS. A las oficinas centrales que se encuentran en Ciudad de México. Entonces, pues tienen diferentes ámbitos de competencia, sin embargo, todas ellas, pues de alguna manera pueden aplicar diferentes pues sanciones. Y la participación de los municipios y las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pues están determinadas por los convenios que se celebren entre el gobierno y pues cada una de estas comunidades. Ellos también podrán hacer pues cierta participación en estas medidas. Y entonces pues aquí, maestra, también pues hablemos de qué tipo de medidas de seguridad existen. Maestra, si nos puede comentar. Sí, sí, de hecho, antes de que las despliegue, nada más recordar que precisamente tenemos un sistema federal sanitario que está conformado, como bien comentas, ¿no?, por distintos órganos, algunos de ellos ya compartí de manera general por cómo está conformado la autoridad sanitaria, pero también va a trabajar de manera conjunta con otras dependencias de gobierno, ¿no?, como puede ser la PGR, la Profeco, ¿no?, entre la SADER, por ejemplo, la Secretaría, la Semarnat también vamos a tenerla por ahí, ¿no? Entonces, finalmente el sistema federal sanitario nos va a dictar cuáles son las medidas de control que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y bueno, también vamos a tener esta participación, como bien comentas, de finalmente de estas comunidades, de estas comunidades indígenas, afromexicanas, etcétera, ¿no? Entonces, de manera conjunta, pues se busca que podamos tener los controles necesarios para que nosotros, pues, realmente ofrezcamos servicios seguros, servicios de calidad, o que se comercialicen productos seguros, productos de calidad, ¿no? Dentro de las medidas de seguridad sanitaria, con base al artículo 404 de la Ley General de Salud, se conciben como el aislamiento, la cuarentena, la observación personal, la vacunación de personas, la vacunación de animales, la destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora y nociva, la suspensión de trabajos o servicios, la suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud, la emisión de mensajes publicitarios que advierta peligros de daños a la salud, el aseguramiento y destrucción de objetos, productos o sustancias. También la desocupación o el desalojo de casas, edificios, establecimientos y en general de cualquier predio, la provisión de actos de uso y las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud. Es importante mencionar que todas estas medidas, en cierta manera, son medidas, algunas de ellas, como es la vacunación, pues de prevención, ¿no? Para que no, lo que nos pasó, por ejemplo, ahorita con el tema del sarampión, ¿no?, que ya se estaba desencadenando una situación importante en México. Esas pueden ser medidas de prevención, pero por ejemplo, cuando se tiene una suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud, o cuando se tiene una suspensión en cuanto a los trabajos que se puedan llevar a cabo, a los servicios, ¿no?, como fue el caso de Hermosillo, o el aseguramiento de productos o sustancias que ha sucedido, que incluso van a los establecimientos, no hace mucho, si mal no recuerdo, un par de años o 3 años, una empresa importante a la cual se le enfajillaron los productos, hubo suspensión de trabajo y se le levantó, desencadenó un acta, ¿cómo le llamaban esta acta? No sé si la recuerdas, Osiris,
en materia de salud, donde te decían alta directiva sanitaria, ¿no? Y ahí te decían los lineamientos que tenían que cumplir los establecimientos, tanto en el hospital, y esto de lo derivó el caso de Durango, donde hubo 79 personas ya confirmadas con meningitis aséptica, y luego se desencadenó esta alta directiva sanitaria para el caso de establecimientos, ¿no? Entonces estas son realmente medidas, en su mayoría, medidas de contención. ¿Para qué? Para que no se conlleve a una situación de riesgo a la población. Si en el momento de que un verificador sanitario va, te visita e identifica que por malas praxis tú puedes propiciarle daño a la población, pues en consecuencia el verificador sanitario, a través de estos actos de diligencia, puede optar por enfajillarte el producto, suspenderte el trabajo, ¿no? No sé, ¿qué más nos puedes compartir al respecto, Ciris? Claro, bueno, dentro de todas ellas, que más podemos pues hacer mención, porque son las más conocidas, pues de las suspensión de trabajos o servicios, ¿no? Que incluso pues mucha gente pues tiene cierta reserva, ¿no? A que le sucedan este tipo de cosas, y es evidente porque al hacer la suspensión de un trabajo o un servicio ya no se puede continuar ejecutando, y eso implica pérdidas para el dueño de negocio. Y entonces pues esta parte de la suspensión de trabajos o servicios, pues de acuerdo al artículo 412, esta suspensión de trabajos o servicios será temporal, pero también puede ser total o parcial, y se aplica por un tiempo estrictamente necesario para corregir las irregularidades que pongan en peligro en la salud de las personas. Además, deben ejecutarse las acciones necesarias para permitir que aseguren pues la suspensión, es decir, que no sea posible que se pueda cortar ese periodo de suspensión. Pasa muchas veces, y seguramente el público que nos está viendo habrá visto muchos tipos de suspensiones, por ejemplo, a nivel de ayuntamiento, ¿no? Que luego abren los lugares que han suspendido, y bueno, y entran las personas, ¿no? Estas acciones son precisamente para evitar que se den ese tipo de situaciones. Y pues las suspensiones podrán ser levantadas a instancias del interesado o por la propia autoridad que la ordenó cuando cese la causa por la cual fue decretada la suspensión. En este caso, pues se busca que el regulado logre la conformidad de los requisitos que estaba incumpliendo. A no ser que, bueno, realmente sea una situación mayor, pues bueno, procederán otro tipo de situaciones. Durante la suspensión se puede permitir el acceso a ciertas personas que tengan encomendada la corrección de las irregularidades que motivaron la suspensión. Entonces, cabe mencionar, y eso es muy importante conocerlo, y por conocimiento de causa maestra lo sabemos, que cuando suspenden un lugar, porque nos hemos enterado y lo hemos visto muy de cerca, maestra, este tipo de situaciones, pues cuando suspenden un lugar, pues no puede entrar nadie más a no ser que esté declarado quién va a poder entrar, ¿no? Y son determinadas número de personas. No es posible que ingrese toda la planta. Por ejemplo, si estamos hablando de una planta farmacéutica, no es posible que entre completa, sino cierto número de personas solamente es el que le permiten. Usualmente, por ejemplo, para establecimientos que tienen responsable sanitario, pues usualmente suele ser el responsable sanitario, algún representante legal y alguien más, pero definitivamente no pueden entrar todos como una operación normal. Otro de los puntos importantes, pues, es el aseguramiento y destrucción de productos, donde de acuerdo al artículo 404, el aseguramiento de objetos, productos o sustancias tiene lugar cuando se presume que pueden ser nocivos para la salud, como en el caso de, por ejemplo, la situación que nos ha estado comentando maestra respecto a Hermosillo, en Sonora. Pues aseguraron diversos productos que se encontraban dentro del establecimiento, además de la suspensión de la agua, precisamente porque durante el tiempo que se están realizando todo este análisis a estos productos para detectar cuáles fueron los causales por los cuales se conllevó a las consecuencias que conocemos hoy día, pues durante ese tiempo pues no es posible determinar pues a simple vista qué es lo que sucede con esos productos. Entonces, por eso se da el aseguramiento
porque se da por hecho que eso pueden ser nocivos para la salud de las personas con las que puedan ser administrados. También en el caso pues del aseguramiento se da porque puedan carecer de los requisitos esenciales que se establecen en la Ley General de Salud y obviamente también en las normas de materia sanitaria. En algunos casos, por ejemplo, el etiquetado, por el cumplimiento de etiquetado, puede darse precisamente este aseguramiento de productos. Sabemos que hoy día pues hay normas de etiquetado tanto para medicamentos como dispositivos médicos y también la muy sonada norma de etiquetado para alimentos con base a los sellos. De hecho, durante ese periodo de aplicación muchas empresas no realizaron la colocación de sellos y muchos de los productos que no contaban con los sellos fueron asegurados precisamente por el incumplimiento de la norma de etiquetado ahora vigente. La autoridad competente puede retener los productos o dejarlos en depósito hasta en tanto no se termine qué va a pasar con estos productos previo dictamen de un laboratorio acreditado. En este caso de Hermosillo, pues el laboratorio destinado para realizar estos análisis fue el CAIAC, un laboratorio de Bestia que tiene la misma competencia. Maestra, si nos quiere seguir comentando más. Sí, Está interesante. Sí, por ejemplo, eso que comentabas del enfajillamiento, no puede ser que sean productos que sí cuentan con registro sanitario, por ejemplo, en el caso de medicamentos, dispositivos médicos, pero precisamente al momento que se está llevando a cabo la diligencia, el verificador sanitario puede identificar que tú no estás cumpliendo con los preceptos de la norma, que no estás cumpliendo con los lineamientos, y entonces ya pone en duda la calidad de los productos que obtuviste, ¿no? Entonces puede ser que te enfajillen el producto y no lo liberen hasta en tanto, como bien acaba de comentar Osiris, no se haga un muestreo, se analice por un tercero autorizado y se pueda dictaminar que el producto cumple. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando pueden encontrar incluso productos que no tienen registro sanitario, pues esos definitivamente no van a tener esa liberación, ¿no? Definitivamente ya tienen ya están infringiendo la ley y eso ya se está considerando como un delito propiamente, ¿no? O por ejemplo, ¿qué decimos de aquellos que se pueden asegurar, aquellos productos que se publicitan como medicamentos, son promovidos como medicamentos, se les están atribuyendo cualidades otros terapéuticos, como ha pasado con los productos engaños que los hacen llamar remedios herbolarios, que los hacen llamar suplementos alimenticios o productos cosméticos, pero que indebidamente están promoviéndolos como si tuvieran efectos como los medicamentos. Entonces, en ese caso, a través precisamente de lo que se está declarando en el etiquetado o incluso en materia publicitaria, la autoridad puede determinar que sea un producto que inmediatamente pues se va a ir a destrucción, no va a pasar ese muestreo, no va a pasar ese desenfajillamiento. Por eso es muy importante que, y es algo que hemos promovido muchísimo, que también lo tenemos dentro de los temas que ya hemos abordado, lo pueden consultar en nuestros playlists o aquí mismo en Facebook, hemos compartido la información, que ustedes contextualicen muy bien su organización, ¿no? Que ustedes determinen cuáles son los elementos normativos que tienen que cumplir, que realmente conozcan realmente qué es lo que deben de cumplir y que lo implementen dentro de su organización. Por dos cosas. Una, porque definitivamente te va a ayudar a la organización a que no tenga pérdidas monetarias, como bien lo comentaste, Osiris. Y por el otro lado, pues realmente tú estás trabajando con base al deber ser, con base a esta ética, con base a que vas a liberar o se van a comercializar productos seguros y de calidad, o que vas a llevar a cabo tus actividades de una manera tal que no puedan poner en riesgo a la población, pero por malas prácticas, ¿no? Sabemos que siempre existirá este efecto o este factor de incertidumbre y que cualquier intervención ya de por sí ya trae consigo un riesgo, o que el consumo de un producto ya de por sí trae consigo un riesgo. Nosotros del lado de ya siendo los gobernados, pues tenemos que asegurar que se mantengan en ese balance riesgo-beneficio, ¿no? Como ya lo comentamos, bueno, pues aparte del enfajillamiento, aparte de que les pueden asegurar estos productos que se promueven o que se comercializan como se les atribuyen características que no deben de atribuírseles, también puede existir que tengan una suspensión en cuanto a publicidad se refiere, ¿no? Y de eso pues también hemos tenido alertamiento, ¿no? Y este tipo de mensajes publicitarios en materia de salud, pues precisamente van a estar
enfocados a que no se contravenga lo que está dispuesto en la ley. Por ejemplo, que tú publicites un suplemento alimenticio con las cualidades de un medicamento cuando no debe de ser, cuando con base en nuestro marco normativo sabemos que los suplementos alimenticios, su finalidad es complementar la ingesta dietética nutrimental mexicana. Entonces, si tú le empiezas a atribuir que pues que es para distintas patologías, pues entonces ahí ya tienes por ahí alguna infracción, ¿no? Y así en lo sucesivo, nosotros tenemos que identificar debidamente cuál es el producto que yo tengo, cuál es el marco normativo que voy a cumplir, qué servicios de salud estoy ofreciendo, o qué actividades, qué operaciones estoy llevando a cabo, como es una fábrica, como es un almacén, y entonces establecer, incluir dentro de mi sistema de gestión los lineamientos que ya la normativa sanitaria se tiene, ¿no? Que ya te está proporcionando, y lo que no te proporcione, a través de tu sistema de gestión de riesgo, tú estableces los controles pertinentes. Por eso es que mucho articulado de la Ley General de Salud te dice, y los que determine la autoridad. ¿Por qué? Porque pues siempre pueden pasar otras situaciones que ni la propia autoridad tenga en el radar, y que solamente tú, gobernado, que conoces tus productos, que conoces tus servicios, sabes que pueden llevar o pueden conllevar riesgos a la población. Podemos poner como ejemplo todos estos consultorios de medicina estética. Muchos consultorios de medicina estética o dueños de negocio desconocen que deben de tener o deben contar con una licencia sanitaria si tienen si llevan a cabo actividades invasivas, ¿no? Dentro de un organismo, o tienen equipamiento. Entonces, a veces por hasta desconocimiento, ¿no? Llegan a tener infracciones o o pueden conllevar algún delito y no lo saben, ¿no? Y aquí es importante enfatizar que el hecho de que tú desconozcas, pues no te exime de responsabilidad. El hecho de que tú no conozcas no te va a eximir de que pues la autoridad determine el delito, determine la multa, determine la sanción, ¿no? ¿Qué más podemos compartirnos, Osiris? Por ejemplo, en el caso de las sanciones que se estarían aplicando en este sentido a nivel autoridad sanitaria. Bien, a nivel de autoridad sanitaria, pues el mismo título nos habla de que existen las sanciones administrativas. Esto nos habla en el mismo título, pero en su capítulo segundo. Y aquí nos habla de que pues existen estas sanciones. Y aquí nos habla en su artículo 416 de esta Ley General de Salud, que de acuerdo a las violaciones de los preceptos que se establecen en la ley, los reglamentos que cabe mencionar, hay muchos reglamentos que emanan de la Ley General de Salud y otras disposiciones que también emanan de ella, como ya los mencionamos, las normas, la farmacopea, serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos. Es decir, si están catalogadas como delitos, bueno, la instancia pertinente hará lo propio. Sin embargo, eso no evita que la autoridad aplique sus propias sanciones con base a lo que indica la Ley General de Salud. Y entre las sanciones administrativas pueden ser pues la amonestación como apercibimiento, y este apercibimiento pues es un escrito donde precisamente nos están indicando en qué estamos faltando, cuál es el incumplimiento a la normativa y el por qué se está dando de esta situación. Y en este apercibimiento pues se busca que notificarle al regulado que pues no puede incurrir en un nuevo incumplimiento por eso que ya se le fue hallazgado durante una visita, por ejemplo, sanitaria. También pueden ser las multas, la clausura temporal o definitiva de un establecimiento, que esta clausura temporal o definitiva puede ser total o parcial, y un arresto hasta por 36 horas, que este arresto, cabe mencionar, también lo hemos conocido, maestra, por ahí en algunas personas que bueno, ha sucedido esto. Sin embargo, bueno, este arresto es muy distinto al que se da a nivel pues de materia penal, que te llevan a una cárcel en efectivo, sino más bien aquí este arresto se da en las oficinas de la misma cofepris, y bueno, eres mantenido ahí en estas oficinas durante este periodo que se indica
en este artículo 417 de la Ley General de Salud. Cabe mencionar que pues esta imposición de las sanciones será fundado todo por la autoridad sanitaria con respecto a lo que encuentre, con respecto a todos los daños o todas las consecuencias que pudieran generarse por parte de los instrumentos que se están encontrando por la autoridad. Aquí pues toma en cuenta los daños que se hayan producido o que puedan producirse potencialmente. No necesariamente quiere decir que ya haya pasado. Y eso es algo que me gustaría dejar muy bien claro aquí a las personas que nos estén viendo, que es un comentario que suelen hacer las personas con respecto a pues qué pasa, qué pasaría si nunca me ha pasado, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, que no importa si no lo cumplo ahora, si ya nunca me ha pasado nada malo. Que eso no quiere decir que potencialmente no pueda ocurrir algo malo con el incumplimiento a la normativa. Entonces, eso es muy importante y que me gustaría que dejarlo muy en claro, que no porque previamente no haya pasado significa que no pueda llegar a pasar. Y el hecho de que no pueda llegar a pasar o existe ese potencial riesgo ahí, precisamente está fundado en este artículo 418, que los daños que hayan producido o puedan producirse, y con base a ese daño que se pueda producir, existe una sanción. Entonces, no porque no haya pasado significa que no me van a sancionar. Aquí tiene mucho que ver pues este pensamiento avanzado en riesgos que la autoridad va a hacer al momento de detectar los incumplimientos. También pues depende mucho también la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, y en ese sentido va más enfocado a las multas más que a otro tipo de sanciones. La calidad del reincidente, es decir, si ya te habían amonestado en alguna ocasión, ya te habían comunicado que estabas en el incumplimiento y no hiciste nada para lograr el cumplimiento, evidentemente eso influye bastante en las decisiones que tome la autoridad. Y también el beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción, porque sí, obviamente muchas de las infracciones de los incumplimientos a la normativa que se dan son en búsqueda pues de obtener una situación de ganancia económica, y eso también a la autoridad lo ve como parte de todo el análisis que va a hacer para determinar pues, las opciones que presenten. Aquí pues a maestras se nos habla a partir de esto pues de las amonestaciones y las multas que pueden conllevar pues pues algunos de los incumplimientos que podemos tener. Sí, bueno, dentro de las amonestaciones podemos tener amonestaciones y multas que van hasta de 20,000 veces la UMA. Cuando nosotros nos referimos a la UMA, es la referencia económica en México para calcular obligaciones, multas, impuestos y créditos, y lo que haces es una unidad de medida que sustituye al salario mínimo, en donde a partir de este año, precisamente de febrero 2026, su valor diario es de 117.31 pesos mexicanos, en mensuales de 3,566 y el anual es de 42,000, ¿no? Y este incremento, bueno, pues está relacionado con la inflación, que en este caso el cierre fue de 3.69%, ¿no? Entonces, si por ejemplo vamos a suponer que ya pasa 2026, nos vamos a 2027, pues el cálculo será en función del incremento, va a estar relacionado con la inflación y bueno, pues estará modificando esta unidad de medida, ¿no? Y particularmente, pues en el artículo, a partir del artículo 419, lo que es el 419, el 420, el 21, el 21 bis, también tenemos hasta el 21 bis, ahí te establece el valor de estas sumas, ¿no? Que se pueden tener, ¿no? Hay algunos, en el caso del 419 te habla de hasta 2,000 veces la unidad de medida, en el caso del 420 te habla hasta de 2,000 a 6,000 veces, y así en lo sucesivo, ¿no? Va a ir incrementando,
y va a depender de la infracción que tú estés teniendo respecto a lo que debes cumplir, ¿no? Ahí ya te vincula todos los, por ejemplo, todos los articulados, ¿no? Donde podríamos hacer mención particularmente en el caso del artículo 421, donde nos habla de 376, del artículo 376 de la Ley General de Salud, que está relacionado con el registro sanitario, pues se puede sancionar con una multa equivalente de 6,000 hasta 12,000 veces el salario mínimo general diario, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con la zona económica de la que se trata. Entonces, si hay alguna violación a las disposiciones contenidas en los artículos que yo les acabo de citar y que ahí estén enunciados el articulado que se estaría infringiendo de la Ley General de Salud, pues se tendría que contar con esa, digamos que esa multiplicación o esa equivalencia, ¿no? Pero no solo eso, dentro de las amonestaciones también puede existir un arresto, y esto a veces no se toma en cuenta y se quiere pasar por desapercibido. No sin antes mencionar, y vuelvo a reiterar, del responsable sanitario, con base a la última definición que tenemos en el suplemento de su 7ª versión, incluye que es la persona que va a ocupar el nivel jerárquico más alto del área técnica, ¿no? Que se tienen que cumplir las disposiciones de la farmacopea y que es el que va a responder ante la autoridad, ¿no? En cuanto a seguridad, calidad, pureza, eficacia, tanto de remedios herbolarios, dispositivos médicos y medicamentos. Sin embargo, y bueno, aquí tenemos algo que sí mencionar, que sabemos que los responsables sanitarios no solamente están para salvaguardar la calidad de los productos, de los que ya les mencioné, sino también de los servicios que se llegan a ofrecer, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener responsables sanitarios en farmacias, vamos a tener incluso responsables sanitarios en el sector veterinario, vamos a tener responsables sanitarios en los hospitales, ¿no? En los consultorios, en las clínicas. Entonces, finalmente, y de una manera general, podríamos decir que el responsable sanitario pues tiene que estar verificando, digamos que va a ser el ancla, va a ser la extensión de COFEPRIS, porque es la persona que va a responder y que lo va a hacer de manera solidaria, si mal no recuerdo es con base al artículo 262 de la Ley General de Salud, lo va a hacer de manera solidaria con el dueño de la organización, ¿no? Y bueno, en algunas normativas pues ya te dice con quien esté liderando la organización, como por ejemplo pudiese ser un director general. Entonces, si se encuentra que hay por ahí algún delito, alguna infracción importante de la ley, puede ser que hasta exista un arresto de 36 horas, ¿no? Y bueno, establece algunos motivos por los cuales se puede arrestar, y nos establece en este artículo 427 en su fracción 1 que puede arrestarse a la persona que interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria, por ejemplo, que no lo permita pasar, que no deje que se lleve a cabo la diligencia, que no dé respuesta, por ejemplo, a los cuestionamientos que se le pudiesen hacer para identificar si está trabajando o no bajo el deber ser. Con base a la fracción 2, a la persona que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria, provocando con ello un peligro a la salud de las personas, ¿no? Y bueno, esta sanción solo procederá si previamente se dictó cualquier otra de las sanciones a que se refiere este capítulo. Entonces, finalmente, bueno, pues ahí realmente el que va a estar, quien va a determinar la gravedad de la situación, quien va a determinar si se va a enfajillar un producto, si se va a clausurar todo el establecimiento, si nada más va a ser un área, si va a existir un arresto, pues va a ser literalmente el verificador sanitario, que con base a este enfoque de riesgos va a identificar la gravedad de la situación y, como bien comentaste, Osiris, no necesariamente es que ya haya ocurrido alguna situación indeseable producto de una mala praxis, sino que puede ocurrirse o puede derivarse un daño importante por esta mala praxis. Entonces está tanto que haya ocurrido como lo que puede ocurrir producto de estos actos, ¿no? Así es, maestra, efectivamente. Aquí es muy importante conocer esta parte de la Ley General de Salud que nos habla acerca de las diferentes sanciones administrativas, y que pues es muy importante conocer que no solamente es la clausura del establecimiento, ni tampoco solamente es pagar una multa y ya con eso me libero, ¿no? Sino
Realmente hay muchos elementos que están involucrados aquí y que además, como bien indicó, en la parte en las que nos habló del Sistema Federal Sanitario, la COFEPRIS tiene todo el ámbito de notificar a cualquier otra entidad gubernamental para la aplicación de las medidas y también puede encontrar algunas deficiencias en cuanto al incumplimiento de otras normativas que no sean materia de la COFEPRIS. Y ya lo hemos hablado en videos pasados, donde resulta que nos ha tocado ver establecimientos y conocer establecimientos que primero les cayó la COFEPRIS y después termina llegando el SAT, termina llegando Semarnat, por Profeco. ejemplo, termina Profeco también, termina llegando Profeco precisamente porque la misma autoridad derivado de las verificaciones sanitarias que realiza pues detecta cualquier otro incumplimiento. También Secretaría del Trabajo, hasta el IMSS me ha tocado conocer que ha llegado por temas de incumplimiento pues a toda su normativa y pues todos los elementos que deben de cumplirse en la materia que le corresponde a cada una de estas entidades. Y aquí pues hablamos también en materia penal. Uh-huh. Y de hecho la Ley General de Salud nos habla pues de cuáles son estos delitos que esta ley considera, y esto nos habla en su capítulo 6. ¿Y cuándo se consideran delitos? Cuando las violaciones a la ley ponen en riesgo a la salud colectiva. Es decir, a gran parte de la población pues está poniendo en riesgo su salud. Y no necesariamente quiere decir que ya hayan causado una situación pues grave, sino recordemos que de acuerdo a lo que ya comentamos, la Ley General de Salud considera también el riesgo potencial, es decir, aún no pasa, pero puede llegar a pasar. Y estas medidas, por todo lo que considera la Ley General de Salud, pues en materia de delitos, no pues evita el perjuicio de lo que nos hable otros elementos normativos como el Código Penal Federal, por ejemplo, que tiene sus propias consideraciones sobre las medidas que aplica para el caso de delitos contra la salud. Uh-huh. Y aquí pues dentro de todo este capítulo 6 de delitos del mismo título que ya hemos estado platicando, tenemos a partir del artículo 455 hasta el 459, por mencionar algunos, pues porque, por ejemplo, que sin autorización de la Secretaría de Salud y contraviniendo los términos que establece la ley y la normativa aplicable, elabore, introduzca al territorio nacional, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, deseche y en general realice actos con sustancias tóxicos o peligrosas y con un inminente riesgo a la salud de las personas. En este caso, bueno, de acuerdo a lo que marca la Ley General de Salud, pues se les deberá imponer de 1 a 8 años de prisión y multa equivalentes de 100 a 2,000 días de salario mínimo general vigente según la zona económica de la que se trata. Aquí también dentro de todas estas bagaje normativo, pues también nos habla acerca de cualquier persona también, por ejemplo en el artículo 455, que contravenga los términos de la ley cuando conceda, importe, posea, aísle, cultive, transporte, almacene o en general realice actos con agentes patógenos y sus vectores, cuando estos sean de alta peligrosidad para las personas que radican en el país y que además pues contravengan nos marcan las normas oficiales mexicanas. Entonces aquí hay algunos de los que se considera delitos. Sin embargo, pues la Ley General de Salud contempla varios más elementos que considera delitos. Y bueno, no olvidemos que pues también el Código Penal Federal pues también menciona dentro de su contenido pues algunos de los que considera como delitos contra la salud. Y aquí, muy importante, maestra, ¿por qué motivo se activan estos mecanismos? Pues básicamente ya lo hemos venido comentando, ¿no? Durante toda esta plática, y pues son infracciones a la ley, ¿no? Pues como hemos hablado, hasta porque fabricas productos que son falsificados, ¿no? Estás falsificando productos,
porque estás comercializando o estás internando al país productos sin registro sanitario, ¿no? Sin las diligencias correspondientes. Recordemos que en su momento por ahí se publicó un acuerdo que bajo términos de contrato podrías internar este tipo de productos al país, pero pues había algunos actos administrativos que se tenían que llevar a cabo para su debido control. Sin embargo, hay quienes brincan estos productos y así los comercializan por la publicidad engañosa, cuestiones, por ejemplo, riesgo de epidemias, instalaciones insalubres, ¿no? Como fue el caso de Hermosillo, que hasta se veían moscas, ¿no? Que andaban por ahí, y pues estás hablando que es una clínica donde tenían una administración intravenosa, ¿no? Entonces, realmente sí teníamos ahí un tema importante, insalubre, ¿no? O cualquier otro acto que ponga en peligro a la población, ¿no? Y bueno, pues ya lo hemos venido mencionando. Finalmente, nosotros tenemos que, reitero, contextualizar nuestra organización, identificar qué actividades estamos llevando a cabo o queremos llevar a cabo, qué productos estamos comercializando, y en función de ello determinar cuáles son los lineamientos que se tienen que cumplir para que yo los pueda internar dentro de mis operaciones y yo pueda dar cumplimiento. No sin antes mencionar, y eso también justo lo mencionamos mucho en esta participación que tuvimos en la Asociación Mexicana Farmacéutica, donde mencionamos que precisamente tú tienes que identificar cuál es la normativa que te corresponde aplicar, y que no solamente es la norma 059 de fabricación de medicamentos, que si la norma 241 de dispositivos médicos, que si la 164 de fármacos, que lo que dice la farmacopea, ¿no? Como muy enfocado a eso, o por ejemplo en materia de expediente clínico, en materia de infraestructura, etcétera. No, sino que realmente de infraestructura hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Sino que debes de dimensionar también lo que tienes que cumplir ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que te marca la Profeco, por ejemplo, para comercializar un producto, lo que te marcan las instancias gubernamentales que en función de las actividades que tú estés realizando te corresponda cumplir, ¿no? Que si debes de contar con tu título académico y tu cédula exhibida, que si debes de tener licencia sanitaria, o que si debes de tener aviso de funcionamiento de responsable sanitario. O sea, debes de estar muy al tanto de lo que debes de cumplir, y también muy actualizado. Por ejemplo, ahorita tenemos el tema de algunas sustancias que ya se están considerando dentro de las sustancias controladas, y se tiene hasta el 14 de julio para que se cumpla, ¿no? Lo que se debe de cumplir. En este caso, si ya vas a manejar sustancias controladas, como es por ejemplo el tramadol, que ya se van a considerar así, pues tienes que ver qué es lo que debes de cumplir a nivel registro sanitario, lo que debes de cumplir en el establecimiento, como lo es una licencia sanitaria, y si no quieres cumplir, qué pasos vas a hacer, porque tendrías que contar con una destrucción, ¿no? Entonces tienes que estar al día, precisamente para evitar que tú seas sujeto a una medida de seguridad, o que tengas el apercibimiento de alguna multa por una, pues a lo mejor por alguna omisión, a lo mejor es por desconocimiento, o a lo mejor porque sí es doloso, ¿no? Y con conocimiento de causa lo estás haciendo. También dentro de nuestra práctica y dentro de nuestro ejercicio profesional, pues sí hemos tenido estos cuestionamientos por parte de algunos asesorados, en donde nos dicen, bueno, pero si el de la esquina no lo hace, o sea, ¿qué me garantiza, por ejemplo, haciendo asesorías en farmacias? Pues la esquina yo no creo que cumpla con todo eso, ¿no? Entonces nosotros en carácter de asesor pues tenemos que decirle lo que debe de cumplir, los riesgos sanitarios a los que se puede enfrentar a la población, ¿verdad? Producto de una mala práctica, y a veces te encuentras con ese tipo de cuestionamientos, bueno, pero pues no lo hacen, ¿no? O no me va a pasar, o nunca me ha sucedido, como bien comentabas, Osiris. Entonces realmente entendamos que todos estos preceptos de la ley están para proteger, y por eso se hace mención de este artículo 4 de la Constitución, ¿no? O sea, todo individuo tiene derecho a la seguridad, todo individuo tiene derecho a la protección de riesgos. En este caso, la COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Entonces está pues bajo su deber ser, ¿no? Está llevando a cabo los actos que en alcance le correspondan. Pero cierto es que a través de este control sanitario, ¿no? que ejerce la autoridad, requiere la participación de nosotros los regulados, de que cumplamos lo que nos corresponde, y también requiere de la participación de la población.
sin la participación de la población que no lleve a cabo las denuncias sanitarias, por ejemplo, que identificó un medicamento falsificado, o por ejemplo que entró en una clínica donde lo atendieron mal, donde sintió que ponía en riesgo su vida, si no hacen unas denuncias, pues tampoco la autoridad va a poder tener el alcance de identificar en todos los rincones del país lo que está sucediendo. Necesitamos esa retroalimentación por el público, por el usuario, por el consumidor. Si te causó daño un medicamento, pues en materia de farmacovigilancia, un dispositivo médico, en materia de tecnovigilancia, aquí un cosmético, un suplemento, pues en las denuncias sanitarias, pues buscar la manera de contactar a la autoridad, ¿no? Para que se tenga esa retroalimentación y se pueda mejorar y puedas coadyuvar a que no le pase a otro individuo lo que a ti te pasó, ¿no? Si eres parte del consumidor. Y en el caso del regulado, pues cumplir lo que debe de cumplir, ¿no? Entonces, enfatizar mucho que la ley en sí no está hecha como para vivírsela castigando, ¿no? Sino su naturaleza y en esencia es proteger. En este caso estamos hablando de la Ley General de Salud, y es proteger la salud de la población mexicana, ¿no? Entonces, pues no sé, algo más que quisieras agregar, Osiris, es un tema muy interesante, no sé, algo que se nos esté yendo por ahí, si no, pues ya vamos dando cierre. Pues no, maestra, realmente pues creo que hemos abordado todo, de manera muy general, evidentemente, porque este tema es bastante amplio. Sin embargo, bueno, de manera muy general, que me parece que sí, ya lo hemos abordado. Y es un tema bastante interesante y que de hecho desde hace mucho queríamos ya tocar. Sí. ¿Por qué? Porque es importante conocer por qué lo debemos de cumplir, más allá de todo el contexto detrás de cada uno de los controles. El también saber que existe una sanción por no cumplirlo, pues yo creo que es una semilla más todavía para lograr el cumplimiento. Entonces, y nos ha tocado ver muchas pues situaciones, ¿no?, de riesgo. De hecho, por ahí han comentado nuestras cámaras, ¿no?, de que hay situaciones tan peligrosas, por ejemplo, que llegamos a ver en plantas, en una planta farmacéutica que llegamos a conocer, y que evidentemente tuvo sus sanciones correspondientes. Pues llegamos a ver un sistema de agua, ¿no?, que era montado con un tinaco y una serie de tubos de PVC, cuando el sistema de agua realmente tiene una serie de diferentes mecanismos para controlar su posible contaminación, no solamente a nivel microbiológico, sino también a nivel químico. Entonces, pues evidentemente con un tinaco y unos tubos, pues unos tubos de PVC no se iba a lograr esa situación, ¿no? Entonces, pues situaciones como esta, pues son las que el regulado debe, y los dueños de negocio deben de conocer que existen estos lineamientos, y también recordarle a las personas que existe la denuncia sanitaria. Luego, lo comenté en un video pasado, tenemos una cierta idiosincrasia como mexicanos, porque lo he visto muchas veces, de por qué le voy a hacer daño a esa empresa y hacerle daño a las personas que trabajan allí. Pero dense cuenta de que el no denunciar está provocando todavía más riesgos. Uh-huh. Está provocando diferentes riesgos a diferente población. Y es materia de nosotros como población el realizar las denuncias que correspondan. No debemos de considerar eso como algo malo. El denunciar no es algo malo. Eso es algo que se nos tiene que quedar muy bien grabado, de que denunciar no es nada malo. Al contrario, es una obligación que tenemos como población de realizar este tipo de denuncias. Entonces, pues es todo, maestra, de mi parte. Ya hemos alcanzado el tiempo, y la verdad es que un tema bastante interesante, que bueno, ya teníamos rato que queríamos tocar, y que bueno, al fin ya se dio la situación. Sí, así después, muchísimas gracias. Como siempre es un placer compartir contigo, compartir con esta audiencia que tenemos pues parte de nuestra experiencia y conocimiento. Y les invitamos a que compartan este contenido, ya que
es en beneficio de todos. Eso es la misión que tiene Buenas Pláticas Sanitarias, hacer una comunidad robusta, fortalecida, que compartamos conocimiento y que crezcamos, ¿no? Que crezcamos en cuanto a comunidad, pero en cuanto a conocimiento, ¿no? Para que podamos coadyuvar y podamos mitigar estos riesgos a la población. Sin olvidar que nosotros pertenecemos a esa población, nuestros familiares pertenecen a esa población, ¿no? Compártanos para que se suscriban más y no olviden seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Spotify. Hemos ya anclado algunos videos de YouTube a nivel podcast, como por ejemplo farmacovigilancia, tecnovigilancia, ecofepris, etcétera. Y también, pues bueno, no olviden seguirnos a través de Facebook, donde van a encontrar información precisa para disminuir riesgos a la salud. Hasta pronto, Ciris, hasta pronto. Nos seguiremos viendo. Gracias.